Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, una semana más, la última semana del mes de octubre, de este mes, 10º mes, que no sé cuándo nos conectaremos. Sé que un buen grupo de personas están conectadas en estos momentos, como son nuestros hermanos privados de libertad, aquellas personas en Puerto Rico, en Japón, en México, en Junos. Sé que hay personas conectadas. Nuestro saludo. Aquellas que se conectarán más tarde, pues también un saludo muy sincero y muy cordial. Y un deseo grande de alegría y esperanza para poder seguir viviendo, para poder seguir haciendo camino, como nos dice el poeta y el cantante al comienzo de nuestra programación. Bienvenidos, un saludo grande para todos. Donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles, y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. ¿Y de qué vamos a conversar hoy? Pues de lo humano y lo divino, como yo siempre digo. Vamos a tempus fugit, el tiempo corre, el tiempo se acaba, el 10º mes ya está dando las últimas bocanadas para desaparecer de entre nosotros. Y tanto caminar, eso, sal de la tierra, sal de tu tierra. Vamos a conversar algo sobre la emigración, ese fenómeno que para algunos es nuevo, pero es tan antiguo como la historia de la humanidad. Y luego ver cómo los emigrantes aparecen en la palabra de Dios. Y los números en la Biblia y la obra de San Juan va a completar nuestra tertulia de hoy. Pero vamos por partes. Vamos al tempus fugit, el final del 10º mes. Yo recuerdo cuando era estudiante, hace muchos años. Bueno, estudiamos todos los días. Siempre estamos aprendiendo algo hasta el día después de morirnos. Siempre hay que estar con un libro debajo del brazo y buscando la verdad allí donde quiera que esté. Debemos de parecernos aquello del viejo Diógenes, el viejo filósofo cínico griego, que en pleno sol de la ciudad de Corinto andaba con una lámpara. Entonces le preguntaban: Diógenes, ¿y a quién buscas? Y él decía: busco un hombre. Muchas veces hay que ir buscando a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos que hay a nuestro alrededor y los motivos de su vivencia, de su existencia, de su caminar. Pues recuerdo, como les decía, cuando era estudiante, que había un eslogan en Puerto Rico que se decía: despierta boricua, defiende lo tuyo. Y fue un eslogan que se cantaba desde hace décadas. Cada vez que celebramos el mes de octubre, el llamado mes de la hispanidad, el llamado mes del descubrimiento, pienso que no solo son los boricuas quienes deben despertar. Lo debemos hacer todos aquellos que vivimos en Estados Unidos, todos aquellos para quienes ser hispano es su seña de identidad, es, si cabemos, su parte del DNA, del ácido desoxirribonucleico.
Es una palabrota que me aprendí en la clase de química y no me queda más remedio que aprenderla y machacarla un montón de veces, pero se dice DNA y ya entendemos todos. El mes de octubre es un mes muy peculiar, que suscita fobias y suscita filias, suscita amores y suscita odios. Dependiendo de qué lado lo contemplemos, así lo celebramos. Para los italoamericanos es la gran fiesta donde conmemoran que un oscuro navegante genovés se encontró con un continente que no buscaba y un país que no existía, y al cual pensó que había llegado. Era simplemente un mercenario aventurero al servicio del mejor postor, y en este caso los que pagaron la aventura fueron la corona de Castilla, con una serie de bulos y de historias, y sobre todo la familia de los Pinzón, de los Yáñez Pinzón, que eran viejos armadores, viejos lobos de mar, y que presumieron que había futuro en esas aventuras que el genovés, que ni siquiera era italiano, porque en aquella época Italia no existía, el genovés les presentaba y estaba empeñado en conseguir esa quimera. Para los habitantes del continente que vivimos en este continente, un continente que reza y habla a Dios en español, como decía un gran latinoamericano, un gran centroamericano, Rubén Darío, el mes de octubre es el aniversario del encuentro de dos mundos, el europeo y el aborigen, de los que después se denominaría América, en honor, qué casualidad, de otro italiano. Esas tierras descubiertas llevan el nombre de un italiano, Americo Vespucci, por eso se llama el continente americano. Fue un encuentro con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus esperanzas, sus penas y sus miserias. Ahora, como daño colateral de ese encuentro, llegó el Evangelio al continente americano. ¡Qué casualidad! Pero a muchos, la historia de América es la historia de Estados Unidos. Y comienza a partir de 1776. Se olvidan de un cantazo 284 años, durante los cuales los habitantes de habla hispana fueron los primeros en muchas cosas y en muchos campos. ¿Quieren una prueba? En 1511 toma posesión de su diócesis el primer obispo llegado a América. Esta diócesis estaba en la isla de San Juan de Puerto Rico, que actualmente es territorio estadounidense. Fíjense, la primera diócesis en los Estados Unidos fue en 1511 y fue en territorio puertorriqueño. En 1564 misioneros hispanos, misioneros franciscanos fundamentalmente, introdujeron el cultivo de las uvas en California, y eso dio origen a una gran industria agrícola y viticultural. O sea, la agricultura occidental, europea, se establece en California gracias a un bonche de curas y de frailes franciscanos hispanos, al igual que el cultivo del vino. 1564. En estos días vamos a celebrar la fiesta de Acción de Gracias, Thanksgiving, que nos dicen que fueron los peregrinos, que comieron pavo, que comieron pay de calabaza. Eso fue lo que Hollywood y los comercios nos quieren decir. En 1565 se llevó a cabo la primera fiesta de Acción de Gracias, pero no fue por los peregrinos. Se celebró una misa y un gran banquete entre los españoles y los indios timicuanas, adelantándose a la fiesta de los peregrinos en casi medio siglo. O sea, fuimos nosotros primero. ¿Quieren más? La industria ganadera en el suroeste, allá donde después los vaqueros, las películas del oeste van a los cowboys y demás, fue Juan de Oñate en 1598, antes de que llegaran los anglos. En 1602, Sebastián de Vizcaíno explora y cartografía la costa de California. Fue un hispano. En 1612, Francisco de Pareja hace la primera traducción de un libro escrito en lengua europea a la lengua de los indios timicuanas, establecidos en la actual Georgia. O sea, ya en 1612 había libros traducidos al español desde Europa. En 1654 se establece en el nordeste de los Estados Unidos, en Nueva Ámsterdam. ¿Le suena Nueva Ámsterdam? Nueva Ámsterdam es el primer nombre que tuvo la ciudad de Nueva York. Pues en 1654 se estableció la primera comunidad de habla hispana. O sea, cuando nos digan, ¿desde cuándo estamos los hispanos en Nueva York?
de 1654, que era una comunidad judía sefardí, que tuvieron que salir huyendo cogiendo la Juyilanga, porque en uno de esos errores históricos que se cometen de vez en cuando, en 1431 de marzo de 1492 fueron expulsados de los territorios de la corona española. No se terminaron de ir, pero les fastidiaron la vida y nos fastidiaron la historia a los demás. Pero bueno, la primera comunidad hispana que llega a la ciudad de Nueva York llega en el año 1654 y eran judíos sefardíes, españoles y portugueses. Y establecen una tradición oral y escrita que aún sigue viva. El primer libro editado en español en los Estados Unidos fue en 1699. Se titulaba La fe del cristiano, en 24 artículos de la institución de Cristo enviada a los españoles para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es Jesús Cristo, remisión del pecado y suerte entre los santificados. Tremendo título. Se hubiera tenido que pagar por segundos, no se lo aceptan. Pero la idea no es esa. La idea es que 1699, siglo XVII, ya hay libros impresos en español en Estados Unidos. En 1738 se establece la primera comunidad negra libre en Fort Mouse, en el estado de la Florida, bajo dominación de la corona española. O sea, hay una colonia libre de africanos en Estados Unidos. Y en 1762 da comienzo el negocio entre las compañías inglesas y cubanas, estableciéndose en dicha fecha la primera comunidad cubana en Estados Unidos, 1762. Podríamos seguir dando datos, rebuscando los libros de historia, pero no es cuestión de fechas, sino cuestión de recordar que nuestra presencia no es de ahora. Llegamos antes y seguimos dando candela. Tenemos un santo recién estrenado, San Junípero Serra, que nadie sabe de él, pero era hispano. Y anda en camino de la santificación otro santo, que es otro beato, que es el venerable. Tenemos dos, el venerable Félix Varela, que se está seguro, es cuestión de tiempo, y beato Charlie Rodríguez. O sea que octubre no debe de ser simplemente un mes más, un mes de la hispanidad, es un mes en el cual como hispanos debemos sentirnos orgullosos porque fuimos primeros, seguimos siendo primeros y no hay quien nos quite nuestro puesto primero en la avanzada de la historia, de la cultura, de la vida y de la alegría. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Octubre se fue. Lo que el próximo jueves ya es, me parece que es el próximo jueves domingo es 28, lunes 29, martes 30, miércoles 31, jueves 1 de noviembre. Y cambia el tiempo. Incluso ya se rumorea a los que vivimos en esta parte del globo que vamos a tener fin de semana fuerte, lluvia, viento, incluso hasta nieve, pero cuando venga la veremos. Ya octubre se fue y ya van 10 meses. O sea que el año 2018 lo que le queda es un chispito de 2 meses, 60 días. 60 días de que se van, pues si 300 días se han ido, 295 para ser más exactos se han ido, o no, 305, son 305, faltan 60 días. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la vida? Ya va siendo hora de que vayamos espabilándonos. Y buscando de qué tema conversar con ustedes esta noche, este día, este programa, siempre surgen las dudas si es lo más interesante, lo más importante, lo que más nos lleva a reflexionar. He pensado conversar sobre un tema que está, pues eso, en candelero, y es el tema de la migración. La migración, alguno pensará que es un fenómeno nuevo. Miren, la inmigración es un fenómeno tan antiguo como el ser humano. Los desplazamientos y cambios de residencia de grupos humanos de unas zonas a otras han sido constantes desde la remota historia. No pensemos que es ahora porque venimos al norte, venimos al sur, salimos del sur, no. Siempre ha habido nomadismo, invasiones, peregrinajes, expediciones, colonizaciones. Así es como se ha construido el mundo en que hoy conocemos. Moviéndonos para Rubén Darío, nuestro gran poeta nicaragüense, solía afirmar que los únicos que se mueren en el mismo sitio que nacen, ¿saben quiénes son? Los árboles. Todos los demás estamos moviéndonos. ¿Dónde salieron los primeros? ¿Dónde surgió el Adán y la Eva como primera pareja? Pues parece ser que en África, son nuestros ancestros. Y poco a poco fueron expandiendo, se fueron largando, se fueron buscando una salida. ¿Por qué? ¿Qué les motivó esa salida? Pues una cosa muy sencilla, lo mismo que nos motiva a muchos de nosotros. Buscar recursos para vivir, buscar recursos para comer, buscar recursos para alimentar el ganado que tenían, buscar recursos para tener sentido. Su vida era el ser felices, el tener, como decimos vulgarmente, barriga llena, corazón contento. Pues eso, el llenar la barriga, aunque parezca vulgar, era lo que le llevó a muchos de esos, al ser humano más primitivo, más el primerito de todos, a ponerse en camino. Era esto, ¿cuánto tiempo hacía? Pues y probablemente aquellas primeras avanzadillas acuciadas por el hambre y por un aumento de la población aprovecharon una bonanza climática hace 1.7 millones de años. Estamos hablando ahora del cambio climático, pero miren, el cambio climático es tan antiguo como la humanidad. Es verdad que hay que guardar el clima, hay que proteger el clima, todo eso estamos de acuerdo y no nos cansaremos de hablar de ello. Pero eso ya está tan antiguo como la humanidad. Ha sido la que ha provocado los cambios climáticos, los cambios de búsqueda de alimentos, de búsqueda de refugio, de búsqueda de sobrevivencia, han llevado al hombre desde hace 1.7 millones de años a estarse moviendo. Y en aquel tiempo no había migración, no había boundaries, no había fronteras, no había controles de ningún tipo. Se extendieron por Asia, se extendieron por Siberia, se extendieron por China, se extendieron por todas partes.
Ahora, alrededor de 8.000 años antes de Cristo, la revolución agrícola del Neolítico permitió que algunas comunidades se quedaran tranquilas en Asia Menor. Que no fuera el moverse. O sea, llegaban a un sitio, comían lo que habían, seguían caminando. Va a llegar momentos en que hace tanto frío, las glaciaciones del Neolítico, de la nueva etapa de la piedra, que se quedan y van asentándose y van descubriendo la agricultura, van descubriendo la caza, van descubriendo una serie de recursos para estarse quietos donde estaban. Luego después ya hacia el año 2200 a.C. se extienden por el continente europeo. O sea, la salida fue de África, desde el sur de África, desde Tanzania y desde la parte de Sudáfrica, del Níger y demás, desde esa parte fueron subiendo poco a poco al llegar a la altura de Etiopía, Egipto, como podríamos decir, no suena chiste, pero doblaron a la derecha y se fueron internando por lo que es el Medio Oriente, lo que es Israel, Líbano, Siria, y así se fueron extendiendo hasta llegar por un lado llegaron hasta la Siberia, por otro lado llegaron hasta la China. Así se fueron moviendo, y por otro lado una rama se devolvió y entró en Europa, aunque en Europa también un grupito entró a través del canal del paso del estrecho de Gibraltar hacia la península ibérica, y se fueron conjuntando. Eran nómadas que se iban moviendo pues con el ritmo del tiempo. Podían tardar 100 años, podían tardar 150 años, podían tardar 1000 años. No había el tiempo. El reloj lo hemos inventado después. El reloj es como aquel que dice el que nos mata y el que nos complica la vida muchas veces y demás. Ahora, en Europa empiezan a cultivarse, empiezan a asentarse, a encontrar climas más cálidos, climas más propicios para sembrar, climas más propicios para criar animales, y allí se van quedando y van apareciendo la cultura. Durante el primer milenio antes de Cristo, los griegos y fenicios navegaron por todo el Mediterráneo. Descubrieron la navegación, descubrieron la forma de moverse, creando asentamientos en el norte de África, Italia, España. Por esa época empiezan a desarrollarse también las conglomeraciones de grupos de personas que llamamos cibes, ciudades. Cibe, la palabra ciudad viene de la palabra latina cibes. Cibes también es la raíz de la palabra cultivilización, cultura. O sea, empiezan ya a aparecer los primeros síntomas de cultura. ¿Y cuáles son esos síntomas de cultura? Las pintadas en las paredes, los instrumentos de caza, los instrumentos de pintura. Empieza el hombre a ser inteligente, empieza a decentarse y a moverse y demás. Bueno, no vamos a estar toda la noche conversando sobre estas bases, no bases. El problema es que llega un momento que se organizan en imperios. El imperio griego, que fue pequeño, fue más la influencia que tuvo en la parte cultural que en la parte política y económica. El imperio romano. El imperio romano va a extenderse por toda Europa, va a extenderse posteriormente a través del encuentro de los dos mundos, va a extenderse hasta nuestra América. Muchas de las estructuras que conocemos hoy en día son estructuras del Imperio Romano. El Imperio Romano, la marca romana, va a estar presente hasta hoy en día en nuestros códigos de derecho, en nuestros idiomas, el castellano al fin y al cabo, la lengua que hablamos un fracatán de personas, 400, 500 millones de personas, es un hijo del latín, en la lengua de los romanos. Pero va a llevar a descubrir en esos descubrimientos. ¿Por qué? Porque es en la búsqueda siempre es en la búsqueda de una mayor bonanza económica, una mayor tranquilidad, un mayor dominio de la tierra, de los recursos y demás. Siempre los descubrimientos, las emigraciones son emigraciones hacia la tranquilidad, hacia la seguridad, hacia el tener con qué llenar la barriga, con qué criar los hijos, con qué ver la vida con futuro. Los romanos hicieron así, los griegos hicieron así, los indios hicieron así hicieron todos los europeos en 1492,
rompen el tabú del Mare Nostrum y rompen el tabú de non plus ultra, no más allá, y se atreven a navegar hacia el oeste, donde era entonces la tierra desconocida, y empiezan entonces a aparecer nuevas oportunidades, nuevas tierras, nuevas culturas, nuevas destrucciones, nuevas construcciones. Empieza nuestra historia americana. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. El 1492 marca una época en la historia de la humanidad, el encuentro de 2 mundos, el encuentro de Oriente y Occidente, con una tierra intermedia que no se sabía que existía, pero en el fondo es una búsqueda también. Los europeos, la primera manada de europeos que vienen para acá, españoles y portugueses, venían buscando en primer lugar una tranquilidad. Venían buscando recursos naturales para comer y dormir y beber. Venían buscando formar una nueva vida, una nueva Europa, porque la que ellos estaban acostumbrados era una de sangre, de muerte, de destrucción y demás. Venían huyendo de la guerra de los 100 años, venían huyendo de las pestes, venían huyendo de las invasiones musulmanas, venían buscando 2 cosas importantes: un bienestar económico y una salvación de sus almas. Esa es la primera bandada de europeos que vienen. Recuerden que 1492 marca, además del descubrimiento, el encuentro marca el final de la dominación musulmana en la península ibérica de casi 700 años. Desde el año 711 a 1492 estuvieron los musulmanes en España, en la península ibérica. Ya están hartos de guerras, unos y otros. ¿Echaron a los musulmanes? No se fueron, pero los echaron. También marca en 1492 la expulsión de los judíos, que llevan como 400, 500 años también, e incluso hay poblaciones judías antes de la llegada del cristianismo a la península ibérica. También les echaron, pero no se fueron, siempre quedaron. Pero la idea era buscar un mundo nuevo, un mundo de paz, un mundo de prosperidad, un mundo de riquezas, un mundo en el cual pudieran vivir en paz y pudieran dedicarse a su salvación eterna, porque para ellos eso era muy importante. Y dígame una cosa, las caravanas que están saliendo en estos días de Nicaragua y de Honduras hacia los Estados Unidos, ¿qué es lo que buscan? Vivir un poco en paz, tener un mínimo progreso económico, tener una serie de ayudas para la educación de sus hijos, vivir con sentido y con dignidad. O sea, como vemos, es la misma, perdonen la expresión, el mismo perro con distinto collar. La emigración siempre ha sido parte de la historia de la humanidad.
y ahora nos está tocando de cerca. Desgraciadamente ahora hay más medios, hay más tecnologías, hay más poca vergüenza, hay más destrucción. Fíjense, siempre se habla del tráfico de drogas. Sin embargo, mueve más dinero en nuestra sociedad actual el tráfico de personas que el tráfico de drogas. Y cuando digo tráfico de personas es de varias clases. Obligar a comprarse díganme una cosa, sean sinceros, nadie les va a ver y nadie les va a responder. Muchos de los que me están escuchando son ilegales que han entrado, y yo no digo ilegales, porque legales somos todos. Indocumentados, ¿cuántos indocumentados no han entrado en Estados Unidos? O han entrado en México, o han entrado en Guatemala, o han entrado en algunos de nuestros países. ¿Cuánto han tenido que pagar? ¿Cuánto han tenido que pagar por cruzar el desierto? ¿Cuánto han tenido que pagar por papeles falsos de matrimonio? ¿Cuánto han tenido? Y todo eso es dinero constante y sonante que estamos buscando por nuestra felicidad. Estamos buscando. Y eso, cuando luchamos por eso, bendito sea Dios. Pero peor es cuando nos engañan. ¿Cuántas mujeres han sido engañadas prometiéndolas villas y castillos que iban a recibir los papeles y terminaban ¿dónde? En un prostíbulo. Contra eso es contra lo que hay que combatir. Contra eso es con lo que hay que luchar. Que seamos libres de podernos mover de un sitio para otro. El emigrante en el 90% de los casos emigra buscando una vida mejor, como siempre ha sido toda la emigración, toda la historia de la emigración desde que el mundo es mundo. Pero siempre, aunque suene cínico, siempre hay un tonto que sale en la calle y siempre hay un listo que se lo encuentra. Y contra ese listo que se lo encuentra es que hay que combatir. Contra quien señalamos con el dedo, no te es justo explotar a tu hermano emigrante. No te es justo explotar a quien está luchando por sobrevivir. Entonces dicen bien, es que padre, hay mucha gente, que bien, ya somos muchos. Sí, miren, seamos honestos y seamos sinceros con los números sobre la mesa. Los Estados Unidos es un país que está vacío. Los Estados Unidos tiene capacidad para recibir, somos 300 millones de habitantes en Estados Unidos. Hay capacidad para recibir otros 300 millones. Fuera de las costas de Estados Unidos, el país está vacío. Hay estados en los cuales el nivel de población es de 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado. El estado que más concentración de habitantes tiene es Puerto Rico. Y es una isla que tiene 450 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay estados como las Dakotas, la Montana y demás, donde es 1,5 o 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero hemos creado unos sistemas de rechazo. Desde también aquí también es la ley del más fuerte. Yo soy el que mando, yo soy el que sobrevivo. Pero nos olvidamos una cosa muy importante, que la mayoría de nosotros somos creyentes. Ya entonces cambia la cosa. Cómo tratamos a nuestro hermano es como Dios nos va a tratar a nosotros. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com.
Sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y antes de nada quiero recordarles que este sábado no, la tuvimos el sábado pasado. El sábado que viene, el sábado de la semana que viene, tenemos seminario, tenemos taller en la parroquia de San Columba. Segundo, recuerden que tenemos el viaje a Tierra Santa. Vayan apuntándose, vayan llamando, vayan preparándonos, porque el tiempo corre. El clima se le va a poner difícil aquí, se está poniendo bueno allá. Hoy precisamente estaba hablando con el tour operador, que estábamos coordinando una serie de cosas con los hoteles y demás. Así que avancen y llamen a la oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y volviendo a la inmigración, miren, podríamos estar toda la noche hablando sobre la inmigración. Yo sé que hay personas que están a favor de que vengan emigrantes, a favor de que salgamos de nuestra tierra. Ahí hay gente que ya yo estoy tranquilo, estando yo caliente, ríase la gente. Yo ya conseguí lo que yo quise, ahora ya, fíjense que no hay peor explotador que quien ha sido explotado. Los insultos, las cosas más feas que yo he visto contra los emigrantes han sido muchas veces de propios emigrantes. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Dios ante estos acontecimientos, ante esta emigración. En primer lugar, recordemos que nuestra historia de fe es una historia de emigrantes. Ejemplo, primera pareja de emigrantes, Adán y Eva. Tuvieron que salir del paraíso por mala conducta. ¿Cuántas veces tenemos que huir de nuestros países huyendo de la justicia y huyendo de unas conductas que no son las más apropiadas? Sin embargo, Dios, cuando los castiga, les da ya la promesa de la redención. Tenemos otra pareja, Abraham. Es más, primero Noé. Noé tiene que salir de su tierra porque el cambio climático, vamos a llamarle así, la primera víctima del cambio climático, le lleva a... Y fíjense que si vamos poniendo comparaciones, nos cuenta el libro del Génesis que el Señor se molesta por la creación porque se han apartado de Él y decide acabar con ellas. Y entonces provoca un gran diluvio, una gran... ¿Cuántas veces no hemos molestado a Dios con el cambio climático, con la contaminación, con tantas cosas? Y Dios, con un cambio climático, cambia la historia de la humanidad. Con un gran diluvio que está 40 días y 40 noches, a saber cuánto tiempo estuvo. El número 40 veremos después que es un número figurado. Pero cambia. Y el Noé que entró, que tuvo que emigrar, que tuvo que huir por el cambio climático, en esa barca de salvación, en ese arca de Noé, es otro el que entra que el que sale. Cambia el moverse de un sitio a otro. Abraham estaba tranquilo, tenía su mujer, tenía sus hijos, tenía sus esclavos, tenía sus ganados, no le faltaba un centavo. Dios le reta, sal de tu tierra, porque te voy a hacer alguien grande. Ya Abraham tenía 80 años, había una vida completa. 80 años a lo mejor no tendría 65, 70, no tendría muchos más. Pero ¿por qué 80? 80 es 2 veces 40. 40 es la plenitud de la vida, el vivir todo un periodo de vida. Él había requete vivido, por él y por la esposa. Entonces confía y va a Israel, lo que es hoy día Israel. Fíjense, va del actual Irak caminando con sus ganados, con sus camellos, con sus burros, con sus caballos, con sus criados, con sus ovejas. Va donde el Señor le ha dicho. Traslada su cultura, traslada su vida, traslada su mundo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos movemos? Porque no siempre nos movemos de un sitio a otro con una mano delante y otra detrás. Donde llegamos con nuestra cultura, con nuestra manera de comer, con nuestra manera de beber, con nuestra manera de cantar, con nuestra manera de llorar, con nuestra manera de reír. Eso hizo Abraham.
detrás de un mito, detrás de un reto, detrás de una llamada. ¿Cuántos de nosotros por qué hemos salido de nuestra tierra? ¿Por qué salen nuestros hermanos de Honduras de su tierra? ¿Por qué salen los refugiados de Siria? ¿Por qué salen los refugiados de África? Y cuando llegan a un sitio, ¿qué es lo que llevan con ellos? Llevan riqueza, llevamos riqueza. Llevamos la cultura, llevamos la fe, llevamos la alegría de vivir, la alegría de crear un mundo nuevo. Tenemos a Abraham. Abraham va a tener un hijo, Isaac. Isaac va a tener 2 hijos gemelos, uno de ellos un sinvergüencita, que le hace trampa a su hermano, lo engaña, le miente, le roba, un embustero patológico, pero que tiene una familia que va a emigrar también. ¿Por qué emigra los hijos de Jacob? Porque no tenían dónde caerse muertos de hambre. Se van a Egipto, allí prosperan, allí se olvidan de dónde han venido, pero también va a haber, somos herederos de otro que tiene que salir huyendo por motivos políticos, Moisés. Moisés se quiere meter al Redentor y termina crucificado, como aquel que dice, ha visto cómo castigan a sus compaisanos y se enfrenta con ellos. Bueno, todos conocemos la historia, mata al egipcio, lo persiguen, se tiene que ir, se va al terreno de Madián. Madián queda más o menos en el norte de Egipto, entre Egipto y la franja de Gaza, más o menos, y parte de esa zona del desierto. O sea, él se olvida pero Dios no se olvida de dónde ha venido. Y es un emigrante que retorna, un emigrante que va a dar ilusión a su gente. Aquellos que habían ido a Egipto salen a la emigración, salen a buscar una tierra nueva. 40 años les costó llegar. 40 años el cruce del mar, la purificación del monte Sinaí, el recibir unas leyes y el entrar a donde habían salido. Emigrantes que se van estableciendo. Así es toda la historia del pueblo de Israel. Pero después hay una pareja de emigrantes muy interesante, muy cercana, que nos dice mucho. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y recuerden, como les decía en el segmento anterior, nuestro viaje a Tierra Santa, febrero 3 al 16
donde vamos a ver, pues eso, donde acampó Abraham, donde más o menos estaban establecidos los hijos, un chorro de cosas, un chorro de sitios importantes que les van a... Y hablando de migrantes, Jesús también fue migrante. Y si vamos a ver, un inmigrante político, un exiliado político, por así decir. ¿Por qué digo esto? ¿Por decir palabras lindas? No, simplemente que hay que ver por qué razón tiene que emigrar Jesús a Egipto. Porque lo querían matar. Porque había una ideología dominante, la de Herodes, que no permitía que le hicieran sombra, y que se entera de que este puede ser el futuro rey de los judíos, y por tanto ni derechos humanos ni cosa que por el estilo. Muerto el perro se acabó la rabia, a por él. Y María y José y el niño, pues ¿qué piensan? Que vino un helicóptero de angelitos y lo llevaron a Egipto. Tuvieron que salir deprisa y corriendo prácticamente con lo opuesto, tomar el camino más arriesgado y más peligroso, el camino de... Había dos caminos, uno de ellos el camino subiendo desde Belén, bajando al mar Muerto y subiendo a las alturas de Jordania, y de allí tomar la ruta que conectaba con Petra a Egipto, que era la más segura, un poco más larga, pero también la más peligrosa, porque esa era la ruta que Herodes probablemente supiera que iban a escoger. O la otra ruta, más corta pero más peligrosa, más solitaria, la ruta que baja desde Belén a Jericó. Allí, según la tradición, pararon en San Jerósimos, un monasterio que hay en la orilla del Mar Muerto, donde el niño tuvo hambre y María le dio de comer. Por eso ahí recuerda ese hecho, un gran cuadro con María dándole el pecho al niño. Y de allí se adentraron en el desierto del Mar Muerto, hasta llegar a Rafía es en Gaza, hasta llegar a Eilat. De Eilat cruzan al Sinaí, de Sinaí a Egipto. Eso le llevó pues fácilmente un par de semanas, solos por el camino, con el miedo de que Herodes mandara detrás de ellos. Y llegaron a Egipto, no piensan que llegaron a Egipto y tenían el apartamentito ya reservado, las oficinas de gubernamentales recibiéndoles, dándoles el pasaporte. No, tuvieron que buscarse dónde dormir. Ellos ya habían pasado la experiencia, María y José al menos, de llegar a Belén para censarse y no encontrar sitio, y tener que meterse en una cueva, y tener que meterse a dar a luz como pudo María. Entonces llegaron a Egipto con el niño, pues probablemente de un añito tendría, añito y meses probablemente tendría. Entonces buscar sitio donde establecerse, buscar José trabajo, porque ¿qué piensan? ¿Que todas las semanas les bajaba un delivery de alimentos del cielo? No, si José no trabajaba no había de dónde llenar la barriga. Luego otro inconveniente, José es judío, hablaba hebreo, o hablaba arameo, o hablaba los dos. Y en Egipto no se habla el judío, no se habla el hebreo, se habla el egipcio, el copto, lengua copta. Entonces entenderse. Todo eso lo pasaron María, lo pasó José, lo pasó Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Pues no lo sé. Se calcula varios años, porque cuando vuelven se enteran de que ha muerto Herodes, entonces deciden volver. El caso es que vivieron como emigrantes, como refugiados, más que como emigrantes, como refugiados políticos, huyendo de la persecución, porque querían matar al niño, encontrándose con un mundo en el cual hablaban el idioma distinto, tenían unas costumbres distintas, les hacía difícil conseguir posada. José tuvo que trabajar por su cuenta para poder mantener y proteger a su mujer y a su hijo. ¿Que no era el hijo de José? Bueno, pues eso lo sabemos después, pero para la opinión pública era el hijo de José, el hijo de estos extranjeros que han llegado a Egipto, al Cairo, pues según la tradición fue en el Cairo, la gran ciudad, la capital, y allí se establecieron, y allí eran pues unos pobres más, unos emigrantes más, unos refugiados más, unos peligrosos más, como podía ser otros cualquiera. Por eso después Jesús va a decir,
cuando se siente en el reino, en el trono, a juzgar a las tribus de Israel, le diga: vengan porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron. Él sabe de lo que está hablando. Él sabe de lo que es pasar hambre. ¿O qué piensan? ¿Que Jesús tenía todos los días alguien que, en la Sagrada Familia, por añadidura, un angelito que les bajaba y le hacía la comida y les preparaba las cosas? No. Ellos tenían que buscárselas como otro cualquiera. Sino, ¿qué sentido tiene aquello que dice San Pablo: se hizo semejante a todos nosotros excepto en el pecado? Entonces, ¿qué redención tendríamos? ¿Una redención de baratita? No. Él se hizo carne entre nosotros, se hizo presencia entre nosotros, se hizo realidad entre nosotros, y sufrió la emigración, y sufrió el ser refugiado. Jesús en Egipto, más que inmigrante, fue un refugiado político, un refugiado por sus ideas, un refugiado porque tenía miedo de que terminaran con su vida. Eso después se va a reflejar en las Juan nos dice, por ejemplo, en el prólogo: habitó entre nosotros. Habitar entre nosotros, hizo tienda entre nosotros, significa, en el pensamiento bíblico más genuino, que se hizo todo como cualquiera de nosotros, que nadie lo podía distinguir, y por tanto supo las tristezas de estar lejos de la tierra, lejos de la familia, lejos de los amigos. María y José, Jesús al fin y al cabo era un muchachito, apenas si se daría cuenta, pero María y José sí eran adultos. Vivieron como emigrantes, vivieron como refugiados políticos, vivieron y sufrieron. Después no es extraño que Jesús acoja a la mujer sirofenicia, cure al siervo del centurión romano, hable con la mujer samaritana, diga eso: fui extranjero y me acogisteis. Es el emigrante por excelencia. Por eso, cuando pensemos en la emigración, pensemos que son seres humanos que efectivamente han estado luchando como seres humanos desde los principios de la humanidad. Pero el cercano a nosotros, el que emigra junto a nosotros, el que comparte con nosotros, que a lo mejor es que no habla inglés, que no habla español, que ha venido a saber cómo, que si le miramos la espalda está todavía empapada, que está siendo discriminado por el color de la piel. Pensemos que cuando discriminamos, estamos discriminando a Jesús, estamos discriminando a María, estamos discriminando a José, porque eran emigrantes igual que él. Por eso no nos extrañemos que Jesús acoja, que Jesús rechace. Acoja al que se preocupa del que es extranjero, porque fui extranjero y me acogiste. Capítulo 25 de San Mateo, no lo olvidemos nunca. Ahí está la clave de nuestra vida. Ahí está la clave de cómo debemos de tratar al emigrante. Y emigrantes en la vida somos todos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. No insultarás al emigrante, nos dice el libro del Éxodo. No lo oprimiréis, no lo explotaréis. No negarás el derecho del emigrante.
Maldito quien viole los derechos al emigrante. Amaréis al emigrante porque emigrantes fuisteis en Egipto. Al forastero que reside junto a ustedes lo mirarán como uno de su pueblo y lo amarán como a ti mismo. Son algunas de las citas que aparecen en el libro del Levítico, en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio. Libro del Deuteronomio, capítulos 23 y 24 y 27, suelen tener algunas frases sobre reflexiones, más que frases, reflexiones sobre el emigrante. Cuando siegues, dice, la mies de tu campo y olvides en el suelo unos granos, no vuelvas a recogerlos, déjalo al emigrante, al huérfano y a la viuda. Por eso recordemos siempre, cuando veamos en televisión, veamos las noticias, pensemos, todos somos emigrantes, todos vamos caminando en la vida buscando un mundo mejor. El mundo mejor definitivo lo encontraremos con Dios, pero mientras tanto Dios nos ayude a encontrarlo con nuestro hermano.